Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy, en nuestra lectura del libro de Job, en el Antiguo Testamento de la Biblia, nos toca el último capítulo, el capítulo 42. Y este capítulo es pequeño y se acaba la historia. Va a ser un fin abrupto, por lo visto. Y ya se perdió la prosa y empezó la historia, ¿no es cierto? El estilo poético en que todos los capítulos han sido escritos, así de diferentes, de líneas cortas, parecen canciones y poemas, ¿no es cierto? Todo el libro ha sido así. Este capítulo finalmente ya tiene más forma, perdón, me salté. Ahí. Este capítulo ya tiene más forma de historia, como hemos venido leyendo antes de Job. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en que Dios estaba hablando del Leviatán como elemento gráfico comparativo útil de grandeza sobre todas las demás criaturas de la naturaleza. Nadie puede con el Leviatán, un monstruo que describe marino, reforzado de escamas y puntas y pieles tipo dinosaurio, gigantes escudos, que ningún arma puede hacerle ni cosquillas y que supera todo, no hay fuerte que pueda contra él, no le teme a nada, sale fuego de su boca, destellos de sus ojos, una descripción impactante que parece ser familiar para Job y sus amigos. No sé si sus amigos están escuchando esta voz de Jehová, pero tal vez lo sepamos ahora en el capítulo 42. Entonces, el Leviatán puede todo, ¿ok? Y nadie puede con él. Y hace ciertas comparaciones con sí mismo, Dios Jehová que está hablando. Y había una más. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Es una analogía. El gran Leviatán, ¿quién puede contra él? Así ustedes contra mí. No digo que el Leviatán es más poderoso que yo. No digo que yo soy el Leviatán. No son literalidades, ¿ok? Son ejemplos gráficos útiles para estos imberbes que no entienden y que utilizo figuras que ellos entiendan. ¿Ok? Eso es. Y entonces pasamos a 42. Digo imberbes en todo el sentido respetuoso de la palabra, en el contexto de niño que no entiende tratando de discutir las cosas de los padres. Entonces, capítulo 42 y último capítulo del libro de Job. Versículo 1 dice, y respondió Job a Jehová y dijo, ahora está hablando Job, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? El consejo, acá no hay comas, ¿ok? El consejo sin conocimiento. Un consejo sin conocimiento son palabras vanas. ¿Quién oculta las palabras vanas? Esa es la pregunta. ¿Quién oculta las palabras vanas? O, si acá debo hacer una pausa después de la palabra consejo, ¿quién es el que oculta el consejo? Y lo hace sin conocimiento. ¿Quién es el que oculta sin conocimiento el consejo? No sé cuál es el sentido de esta frase, el sentido correcto de esta frase. Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Está disculpándose Job. Me ha parecido percibir cierta soberbia, cierta altanería en ciertas palabras de Job durante sus discusiones con sus amigos. Ahora, le doy el beneficio de la duda a Job. Número uno, por cómo se describe a Job en el inicio del libro, como hombre perfecto, temeroso de Dios, alejado del mal. Número dos, no, no hagas leña de palo caído, dice el dicho. Vienes a un hombre que está sufrido, doliendo, torturado, deprimido, ha perdido todo y encima está siendo torturado físicamente, y vienes a decirle
es tu culpa, estás mal, arrepiéntete, déjalo tranquilo, ¿no es cierto? Y él reacciona diciendo, ¿qué clase de amigos son ustedes? Bueno, pero en ocasiones parecía soberbia las palabras de Job. Le doy el beneficio, como te digo, de la crisis del asunto. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Me inclino por esta frase, que esto es una sola frase. Consejo sin conocimiento, o sea, el mal consejo. ¿Quién es el que oculta el mal consejo? Porque yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Ojo, hablar de cosas maravillosas cuando lo que me está ocurriendo es miserable, es terrible. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Oye no es un hey, no te estoy llamando, sino oye de escucha. Escuchas, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Uh. Ha hablado de un torbellino, no habla de que se presentó cara a cara con él, pero bueno, veo el torbellino, escucho tu voz, te estoy viendo, ¿no es cierto? De oídas había oído de ti. Todo lo que sabemos de Dios empezó porque alguien me lo dijo, ¿no es cierto? Por acá me lo dijo. Y luego empiezo a sentirlo, o luego empiezo a filosofarlo, a buscarlo, y entonces lo siento. Entonces tal vez algunos lo veo. Pero de aquí empieza, ¿no? Me lo dicen. ¿Y quién me lo dice? ¿Quién lo ha visto? ¿O quien también ha oído? ¿O quien lo ha encontrado? ¿O quien me ama y me pasa lo mejor que tiene? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí está la, la humildad final de Job. Si brincamos al capítulo 1, inicio de todo, dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el hombre que ha sido pisado al máximo grado del sufrimiento posible. Y termina diciendo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. He hablado en vano, no sabía lo que hablaba. Sin embargo, no hay necesario pecado en lo que dijo. Lo que dijo es verdad, muy para él nomás, por ese inicio de varón perfecto alejado del mal. Y aquí está, me arrepiento en polvo y ceniza. En polvo y ceniza es una figura que en su época me parece que era física práctica. Era práctica. Tiraba polvo sobre mí, ceniza sobre mí. Me humillo a mí mismo de tal manera en representación visual de mi arrepentimiento. Hoy en día ya no se hace eso, creo, pero esa es la representación que significa. Entonces, aquí termina la historia. Job se arrepiente. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, ya ahora entramos el desenlace logístico de lo que ha venido ocurriendo. Pero aquí termina el hecho de que Job se arrepiente. No sabía nada. No sé nada. Ahora te veo. Todo lo que sabía era por lo que había oído, por lo que había entendido, por lo que había sentido. Ahora lo sé, ahora te oigo, te veo. Y no tengo nada que argumentarte. Sí a todo.
sea por temor, sea por sabiduría, sea por entendimiento. Ahora entiendo. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita, uno de los amigos: mi ira se ha encendido contra ti, y tus dos compañeros, los tres amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Me costaría trabajo retroceder en los capítulos y encontrar dónde hablaron estos amigos lo incorrecto o lo no recto. Porque me ha parecido que todo lo que dicen ha sido verdad desde su entendimiento. Lo que han hablado son principios absolutos según yo he captado. Pero yo no capto lo que no capto porque no sé cuánto no sé. Y se me debe haber pasado seguramente. Pero acá está diciendo, ustedes habéis hablado lo de mí, no habéis hablado de mí lo correcto o lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Hemos aprendido por la descripción de los sacrificios y holocaustos que dio Jehová a Moisés y Moisés al pueblo de Israel que libró de Egipto. Hemos aprendido que hay varios tipos de holocaustos. Holocausto por expiación de los pecados, para perdón de mis propios errores. Holocaustos por gratitud, holocaustos por ofrenda, holocaustos por varias razones, ¿no es cierto? Aquí está diciendo holocausto por vosotros, ese de expiación, para perdón de mis propios pecados. Y llévenlo a mi siervo Job. ¿Ya no estaban con Job? Esta visión o conversación en el torbellino con Jehová, ¿ya no estaban los amigos? Solo ocurrió con Job y Jehová en el torbellino. Y luego se le comunica a estos amigos que traigan 7 becerros y 7 carneros y hacer holocaustos de expiación para perdón de ellos mismos, de sus errores, ante Job. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él aceptaré, para no trataros con afrenta, para no castigarles a ustedes, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Les está dando una chance de limpiarse, ¿no es cierto? Acá Job, si tenía que limpiarse de algo, ya se arrepintió. Pero acá les está dando la receta a los amigos para limpiarse. Línea, ¿dónde están las líneas? Naranja. Esta. ¿Ok? Fueron pues Elifaz el temanita y Bildad el suita y Sofar el naamatita, descripciones geográficas supongo, e hicieron como Jehová les había dicho, y Jehová aceptó a Job. A Job le aceptó ¿qué cosa? La oración por vosotros. Acá yo veo una analogía más. Y tal vez ha sido la analogía a través de todo este libro y no la he tenido muy clara. O si la he tenido, ha sido por pequeños periodos. Y hoy día está entrando con fuerza a mi cabeza. Una analogía diferente a toda la historia. Pero voy a mencionarla, si no me olvido, al final de esta historia. Fueron pues y Jehová aceptó a Job. Esto es parte de lo que estoy entendiendo. Entonces los amigos están limpios, porque hicieron el sacrificio en holocausto para perdón de los pecados por la insistencia y oración de Job, aquí considero limpio. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Listo. Cuando éste hubo orado por sus amigos. Wow, eso sí me impresionó mucho.
Quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Vaya. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si antes tenía 100 propiedades, ahora tiene 200. Si antes tenía 10,000 ganados, ahora tiene 20,000, el doble. Obviamente esto no ocurre en un segundo. Esto es un proceso. La aflicción de Job se acabó, por lo tanto su enfermedad también se acabó. Y eso espero que haya ocurrido en el transcurso de unos días, rápidamente, ¿no es cierto? Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Sí, ¿dónde estaban cuando él sufría? Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un zarcillo de oro, regalos, joyas, a pesar que él ya tenía todo de vuelta. Y bendijo Jehová los postreros, los últimos días de Job, más que los primeros. Ya los primeros eran increíblemente bendecidos, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esto habría que cotejarlo con el conteo de cantidad de animales que se dio en el primer capítulo también. Y deben haber sido algo como 500 asnas, 500 yuntas de bueyes, 3,000 camellos y 7,000 ovejas. La mitad de lo que aquí dice, porque ahora dice que aumentó a Job en el doble, ¿no? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos más, lo cual es igual a lo que tenía antes. Tuvo 10 hijos que murieron. A ver, Job 1, acá está. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Exactamente igual. Otros 7 hijos y otras 7 hijas. ¿Y eso cuánto es? Por lo menos 10 años más, ¿no es cierto? Un año cada hijo, cada nacimiento. Qué extraño. Pareciera digno de manipular e interpretar confusamente, ¿no es cierto? Y llamó el nombre de la primera, hija supongo, Gemima, y el nombre de la segunda, Cesia, y el nombre de la tercera, Keren Hapuk, las 3 hijas. ¿Por qué se mencionan? Deben haber tenido un efecto en el conocimiento social de la época. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y no hablamos del planeta Tierra, sino de la tierra conocida por ellos en ese momento, en todo su pueblo, en toda su comarca, ciudades, qué sé yo, qué importa. Eran hermosísimas. Y después de esto, vivió Job, después de esto, 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Claro, 140 años más. Tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto, eso nomás pueden ser 80, 100 años. Y él vivió 140. Y murió Job, anciano y lleno de días. Y se acabó la historia. Ha sido un final abrupto, violento, final feliz. Pero nos pasamos 41 capítulos y medio en la historia dramática de Job, aprendiendo lecciones a lo largo de los análisis circunstanciales de los involucrados. Y el final es tan violento como el inicio. En el inicio tenía todo esto y lo pierde todo en un momento. Y el final, él lo recupera todo en un momento. Y el doble. Y la misma cantidad de hijos. Y los hijos más buenos y más hermosos. Y los vio y estuvo con ellos hasta 4 generaciones. En estos últimos 10 versículos, ¿sí?, han pasado 140 años. Ahora, tengo una analogía que puede ser muy obvia para muchos, ¿ok?
Alguna vez pasó por mi cabeza y lo dejé allí como potencial pensamiento a profundizar más adelante. Pero no parece toda esta historia de Job una semejanza muy similar a la historia de Jesús, a la historia del sacrificio del gran Cordero Inmáculo para la salvación de todo el género humano, al acto expiatorio sometedor del gran Hijo de Dios, el único y perfecto, por debajo de todos los sufrimientos posibles, para poder pagar por medio de su ruego al Padre el perdón de todos los demás. Los tres amigos vienen a ser todos los demás en esta analogía. Y si estos tres amigos hacen las reglas que te digo y se las ofrecen a el Hijo escogido, y Él ora a mí por ustedes, entonces yo los perdono a ustedes. Y Él, la historia importante es lo que Él ha superado y Él no ha caído. Él temió, claro que temió, y en el momento de la presión más grande de su vida y de la vida de toda criatura en este universo, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, porque me muero de miedo. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo unos minutos antes. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tú sabes que se tiene que hacer, y aquí estoy, y lo voy a hacer. Me muero de miedo, pero lo hago. Y lo hizo. Y luego la prueba física y tener que llegar a morir de dolor y desangramiento. Para entonces, habiendo superadolo todo, tener la capacidad, autoridad y merecimiento de rogar al Padre por sus amigos, por los que hacen lo que Él pide, o lo que el Padre pide, en este caso la simbología gráfica del sacrificio holocausto que representa al mismísimo sacrificado para expiación de tus propios pecados, de tu propio perdón. Cumple con ABC para que el que hizo de la A a la Z ruegue por ti y te haga pasar, aunque no lo merezcas. ¿Tú qué crees? ¿Que por hacer ABC te mereces el cielo? No, el único que se merece el cielo es el que pagó con su sangre, con su sarna, con sus propiedades, con sus hijos, con su salud, con su tortura, con todo lo que tuvo que pasar. Él se lo merece por su propio brazo, pero tú no. Y si Él, que ha hecho esto, soportado esto porque te ama, para que tú no lo soportes, no tengas que soportarlo, si Él me ruega a mí por ti, yo diré, quien tú quieras que pase, que pase. Tú eres el portero, tú eres el dueño de la puerta ahora. Tú dirás quién pasa, porque pagaste por todos. La historia de la expiación siempre me sacude. Cuando trato de entender el, el, el molino, la piedra de molino que se tuvo que poner sobre el mismísimo Jesús. Y trato de entender un poco, se me arruga el alma. Job no es nada comparando con Jehová, comparado con nada, ¿ok? Pero es una figura literaria que me hace pensar en esto. No estoy diciendo que la existencia de este libro es simplemente una figura simbólica representativa de una expiación futura. Sirve. No estoy diciendo que no es verdad, no estoy diciendo que es verdad el evento logístico explicado de Job. ¿Existió Job? No existió Job. ¿Importa o no importa? La lección vale. Y la figura que me hace rememorar es la expiación misma. La expiación misma. Y no veo por qué no. Y con ese tono cierro este capítulo y el libro de Job. A partir de ahora regresaremos al cronograma histórico en el que estábamos leyendo antes de Job.
Ha sido un placer leer este libro, no lo puedo negar. Ha sido una ventana a sacudidas personales. Ha sido una oportunidad de verme a mí mismo en el espejo de otros. Y vaya que he aprendido, hemos aprendido. Es un libro digno de volver a leer. Ahora que sé el final, puedo masticar un poquito más los capítulos previos. Pero esa será mi propia hechura en mi propio tiempo. Cierro aquí este capítulo y nos vemos en la próxima lectura anunciando el próximo libro.